Saludos amigos de la comunidad virtual, somos EIG, asesores y consultores, y hoy vamos a comentarles todos los procedimientos, funciones, experiencia, perfil profesional y otros requerimientos que establece la nueva Directiva 017 que ya está en vigencia en relación a las funciones del inspector o supervisor de obra. Hay que considerar que el nuevo personal clave de obra debe estar incluido en los expedientes técnicos que se aprueben a partir del 1 de junio. O también debe estar incluido en todas las obras que al 1 de junio han tenido o han registrado un avance financiero menor al 10%, como ya es de público conocimiento. Pero para incluir este personal clave de obra, como también ya les hemos compartido en otros videos, hay que modificar primeramente el Manual de Organización y Funciones, el MOF, el ROF, el organigrama. Hay que hacer la adecuación de la oficina de obras por administración directa. De esos detalles hablamos en otros videos que pueden encontrarlo también en nuestro canal. Ahora, como también es de su conocimiento, ya existe el administrador de obra, un profesional que se va a incorporar en toda obra que se ejecuta bajo la modalidad de administración directa, el cual va a absorber toda la parte financiera de la ejecución de una obra. Por lo tanto, descarga esa responsabilidad que antes existía y se centralizaba también en el residente para que el administrador de obras se encargue de todo el procedimiento, de seguimiento de las conformidades, del avance financiero, el abastecimiento de materiales, el seguimiento a las conformidades, la documentación técnica, la documentación financiera, las resoluciones de modificaciones cuando produzcan, todos esos detalles se va a encargar el administrador de obra. Entonces, ahora tenemos que dedicarle todo lo que dice la 017 en relación al inspector o supervisor de obra. Como es de su conocimiento también, el inspector es un profesional, funcionario o servidor de la entidad expresamente designado por esta para controlar los trabajos efectuados por el personal profesional y técnico a cargo de la ejecución de la obra pública. El supervisor, en cambio, es una persona natural o jurídica especialmente contratada para controlar los trabajos efectuados por el personal profesional y técnico a cargo de la ejecución de la obra pública. Cuando el supervisor es una persona jurídica, esta debe designar una persona natural como jefe de supervisión de forma permanente en la obra. A ver, el inspector tiene que ser, puede ser un profesional que previamente está contratado por la entidad, puede ser un ingeniero nombrado de los tantos que hay, o puede ser un profesional ingeniero que previamente ha sido contratado por la entidad. Se le designa simplemente como un memorando. O también puede ser un supervisor. En ese caso, ya podría ser una persona natural o jurídica especialmente contratada para estos trabajos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Para empezar, no pueden existir ambos en una entidad. O inspector o supervisor. Inspector, cuando se decide por el inspector, no se afecta el presupuesto de obra, porque el inspector ya tiene su presupuesto asignado, el cual está sumido en el contrato previamente firmado, ¿no? Por ejemplo, en algunas entidades designa un inspector que es nombrado, ya tiene su fuente de financiamiento propia, cada recursos ordinarios, con común, en fin. En cambio, cuando es supervisor de obra, sí se afecta el presupuesto de la obra. Entonces, hecho esta aclaración, las funciones son las mismas, las responsabilidades también, y las entidades que están ejecutando obras por administración directa tienen que tomar el detalle correspondiente e inherente que está consignado en esta directiva. Toda obra pública cuya ejecución sea por administración directa, independientemente de la categoría, debe contar con un inspector o supervisor. Eso ya estaba ya detallado y era un requisito que estaba inclusive mucho antes que esta directiva esté en vigencia. El inspector o supervisor de obra, cuando sea persona natural, solo puede ser designado o contratado para una obra en forma exclusiva. Cuando el supervisor es una persona jurídica, el jefe de supervisión solo puede ser designado para una obra en forma
exclusiva. Por lo tanto, si son unidades ejecutoras que vienen ejecutando obras por administración directa, ni se les ocurra designar a un profesional 2 supervisiones, 2 inspecciones, como era costumbre en la época del SNIP. Pero hemos hecho visitas en algunas entidades ahora en los últimos días y aún todavía persiste esa costumbre. Tengan mucho cuidado, la Contraloría está haciendo operativos de control, no vaya a ser que les detecten esa ilegalidad, porque es una ilegalidad y se van a meter en problemas. Al igual que un residente tiene que ser exclusivamente para una obra, el inspector o supervisor también tiene que estar a dedicación exclusiva en una obra. La misma palabra residente viene de residir, él tiene que residir en obra. Por lo tanto, olvídense de estar también designando a un profesional 2 residencias, hasta 3 residencias. A veces ocurría ese detalle, sobre todo en zona rural, era costumbre omitir este procedimiento previsto en la normatividad vigente. Esto ya estaba establecido mucho antes, esto no es novedad de la 017, mucho menos. El detalle está en que muchas entidades no lo cumplían, no venían cumpliendo, pero ahora la Contraloría está haciendo seguimiento y monitoreo a esta disposición. Por lo tanto, están advertidos, no se metan en problemas. Cada obra consigna el presupuesto para un inspector o para el supervisor. Por lo tanto, no hay por qué estar designando 2 supervisiones o inspecciones a un profesional. El inspector o supervisor es un ingeniero civil o profesional afín a la especialidad de la obra, colegiado y habilitado, contratado bajo el régimen laboral que corresponda según la normatividad aplicable, y debe contar como mínimo con la experiencia y especialización del residente de obra. Los mismos requisitos que hemos visto en el video del residente les son aplicables. Cuando el supervisor de obra es una persona jurídica, el jefe de supervisión debe tener como mínimo la experiencia y especialización del residente de obra. No puede haber simultáneamente inspector y supervisor, ¿no? Como ya estábamos conversando. Entonces, los requerimientos son tal cual los previstos para el residente de obra. ¿Y cuáles son? Para las obras de categoría recordemos que las obras de categoría A, ahora con esta directiva se clasifican las obras que están hasta por un monto de 5 millones, categoría A. Categoría B, superiores a 5 millones hasta 10 millones. Y la categoría C, todas las demás obras que sean superiores a 10 millones. Para las obras de categoría A, debe contar con un mínimo de 2 años de experiencia en obras públicas de similar naturaleza. Para las obras de categoría B, este profesional debe contar con un mínimo de 5 años de experiencia en obras públicas de similar naturaleza a la hora de ejecutar. Para las obras de categoría C, este profesional debe contar con un mínimo de 8 años de experiencia en obras públicas de similar naturaleza a la hora de ejecutar. El detalle, al igual que para el residente, es que la experiencia exigible debe ser como residente, inspector o supervisor. Por lo tanto, ahí nosotros también hemos explicado en otro video, es una situación algo contraproducente para el residente. Consideramos que para el inspector o supervisor es razonable porque debe ser un profesional que debe tener una vasta experiencia en procesos constructivos. Pero hay que considerar ese detalle antes de designar a un inspector o proceder a la contratación de un supervisor para una obra que se ejecuta bajo esta modalidad. Las funciones del inspector o supervisor son las que ya se venían cumpliendo, salvo algunas que han incorporado. Validar el informe de revisión del expediente técnico presentado por el residente, que como también es de su conocimiento, es la primera labor que va a tener ahora el residente de obra luego de su designación. Apenas sean designados, se les va a entregar el expediente técnico para que en un plazo de 15 días o 30 días, dependiendo del plazo de ejecución de obra, ustedes se pronuncien en relación a los costos unitarios, a las partidas, si es que no hay variación o están de acuerdo en lo consignado, en lo detallado en el expediente técnico. Y ustedes tienen que emitir un informe detallado al respecto. Estoy de acuerdo, las partidas y los costos unitarios son razonables, con la finalidad de que luego de esa conformidad, el inspector o supervisor la valida, si está de acuerdo,
y la remite a la entidad para que proceda con la formalización. Esto es un arma de doble filo, tengan cuidado, porque si ustedes dicen con el afán de trabajar, ¿no? Sí, estamos de acuerdo con este expediente técnico, las partidas son razonables, los precios unitarios son razonables, y luego de la ejecución ustedes salen con adicionales de presupuesto, adicionales de plazo, modificaciones, eso va a generarles no solamente una observación, de repente un procedimiento sancionador, porque ustedes estarían mostrando que han incumplido sus funciones al haberse pronunciado o al no haber advertido esa observación al inicio. Luego está en la función de controlar la ejecución técnica, económica, administrativa de la obra, absolver las consultas que formule el residente de obra, que siempre las han tenido, aprobar la conformidad técnica de los trabajos ejecutados, velar porque se cumpla el programa de ejecución de obra vigente, controlar los gastos incurridos en la ejecución de obra, efectuar el monitoreo de los riesgos identificados, opinar oportunamente sobre las propuestas de modificación en la obra, aprobar modificaciones no significativas a lo establecido en el expediente técnico, emitir un informe sobre sus actividades desarrolladas, los informes mensuales que siempre se emiten en cumplimiento de sus funciones. Por lo tanto, ojo con ese detalle. Las funciones del inspector, las funciones del residente, las funciones del jefe de la oficina de obras por administración directa, les repito, tienen que estar plasmadas en el Manual de Organización y Funciones, el MOF, antes de proceder al inicio de obras va por administración directa bajo el ámbito de esa directiva. Caso contrario, eh, estarían incurriendo en incumplimiento de funciones. Tengan mucho cuidado, amigos. Por lo tanto, valga esa advertencia y aclaración. Somos EIG, asesores y consultores. Gracias por habernos acompañado con este video. Les damos las gracias también por suscribirse, por compartir este video para poder llegar a más lugares. También estamos compartiendo dentro de los próximos días cuál es el procedimiento que están empleando algunas regiones en la implementación de esta directiva, porque todavía hay omisión en la implementación. Traten de no demorarse y estar todos en concordancia con la normativa vigente. Hasta la próxima.